Bueno, lo veíamos, América Latina es un territorio donde cada vez la violencia toma un papel más preponderante, no es una novedad, no está solamente asociado al crimen organizado ni al narcotráfico, sino que a algo que Lucía Adamer ha llamado el poder ilegal. Bueno, ella escribió un libro sobre la anatomía del poder ilegal, que es una radiografía bien implacable de lo que es la estratificación de este poder ilegal, dónde está, cómo se genera, qué se hace frente a este poder ilegal. Bueno, se lo vamos a preguntar porque ya está aquí con nosotros sentada en la mesa de nuestra sala de redacción. Lucía, bienvenida, gracias por estar con nosotros, socióloga, experta en crimen organizado, ex jefa del segundo piso, y ahora esa sonrisa dice que estás muy alejada de los ámbitos del poder. Muchas gracias por la invitación, me encanta volver a CNN después de mucho rato, Mati, contigo. Sí, bueno, y mostremos el libro, Lucía, sí, porque tengo el libro. Estamos hablando de crimen organizado, de delincuencia, de inseguridad, y esto lo resume un poco todo, pero va a la raíz del problema que tratamos de enfrentar de tantas maneras y que de alguna forma también es un elemento de campaña que ha estado presente ya en los últimos comicios y sobre todo en este. Ya vamos a hablar de lo último que se expresaba por parte del comando de José Antonio Kast el día de ayer, que ha traído mucha polémica, pero quiero que partamos hablando de este poder ilegal porque es una realidad que comienza a surgir en base a elementos que tú identificaste, y me gustaría que los pudiéramos nombrar, esos elementos, porque muchas veces hablamos de poder ilegal, pero hablamos de crimen organizado y narcotráfico como si ahí terminara todo. No, mira, una de las partes vitales de escribir este libro es generar un espacio de conversación con todos, la ciudadanía en general, para poder tener una mirada más compleja del fenómeno. Entonces, lo primero es decir que en América Latina en general, en Chile menos, pero en América Latina en general uno tiene 3 elementos, como tú bien proponías. Uno, el desarrollo de múltiples mercados ilegales, y acá está la minería ilegal del oro, el robo de madera, el robo de peces en alta mar. Uno tiene además, por supuesto, el tráfico de migrantes, más de 7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, casi 4 millones se han movido por redes criminales. La trata de personas, cada día tenemos más mujeres esclavas en América Latina y el mundo. Y por supuesto el narcotráfico, ¿no? Y luego tenemos 2 factores habilitantes de eso. Por un lado, las armas, que permiten que estos mercados tomen control de los territorios y se peleen entre ellos. Y por otro lado, el lavado de activos, porque estos, como son mercados, y esto es importante que todo el mundo lo entienda, como son mercados, no se acaban por ir a tomar preso al último de la fila que está vendiendo la cocaína. De hecho, llevamos 30 años con la guerra contra las drogas y hoy día América Latina produce más cocaína que antes. Entonces, ese es un elemento. El segundo elemento, que estos mercados tienen tal capacidad económica que los niveles de corrupción institucional e individual han aumentado en la región, pero de una forma radical. Y en tercer lugar, una capacidad estatal de fiscalización cada vez menor. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Que se produce el 70% del oro de algunos países latinoamericanos, es oro ilegal. Bueno, pasa que no hay capacidad estatal y hay corrupción que permite no solamente que se produzca y de pasada deforestemos la Amazonía y de pasada matemos a un montón de defensores de derechos humanos, sino que también luego existe una corrupción que permite que eso se legalice. Entonces, y esa es la novedad de este fenómeno, Lucía, porque nosotros hemos visto contrabando desde el principio de la historia, pero el volumen, la capacidad adquisitiva, digamos la cantidad de dinero que se está moviendo en este tipo de masificación de todos estos mercados ilícitos, el control territorial a través de las armas, ¿esa es la novedad? Claro, la novedad es que estos son mercados que se convirtieron en mercados globales, ¿no? Uno podría antes decir, mira, había contrabando de ropa que venía del país vecino y que la traía alguna gente. Los cigarros. Claro, o los cigarros, pero claro, ahora los cigarros es la industria de transporte de cigarro, por ejemplo, contrabandeado o falso directamente, es una industria gigante que mueve cientos de millones de dólares. Entonces, como son negocios tan lucrativos, por supuesto, y además al margen de la ley,
por supuesto que genera grupos que desarrollan estos negocios y luego se pelean por el mercado. Y la corrupción va penetrando la legalidad del mercado, ¿no? Y la corrupción ayuda, digamos, sirve como un permeador, una cosa que permite no solamente, por ejemplo, que algunos mercados ilegales funcionen, ¿cierto? Por ejemplo, la tala de árboles en la Amazonía. Yo creo que uno ve que se van cayendo los árboles y uno dice, ¿cómo los estados no se han dado cuenta de esta deforestación masiva? Bueno, porque hay, ¿cierto?, momentos, hay algunos países donde se han pasado leyes que, entre comillas, permiten cierta manifestación que llaman tradicional de la minería ilegal y otras productividades, pero luego también ese dinero cuando se lava, hay otro tipo de corrupción, que es la corrupción cuando tú ves que llega gente con mucho dinero e invierte en inmobiliarias, invierte en constructoras, invierte pues en bienes raíces. Hay industrias enteras en algunos países latinoamericanos que las investigaciones muestran que están siendo apalancadas en momentos de crisis económica por dinero de los mercados ilegales. Por ejemplo, ¿Es todo nuestro robo de No. madera que teníamos en el sur, que hasta hace muy pocos años no se detenía nadie, nunca hubo Sí. una persona condenada. Bueno, ahora sí hay personas condenadas, pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que mueven ese mercado? No son los que están detenidos. Claro, es que el problema, y eso es, digamos, una cosa que tratamos de decir, es que necesitamos sofisticar la solución. Primero, en América Latina en general, necesitamos luchar contra la corrupción. Y la corrupción tiene que sí tener tolerancia cero y castigos durísimos, ¿no? Porque una de las cosas que vemos en América Latina es que el castigo duro está muy puesto en la última línea, ¿no? En el joven, pues generalmente con muchos problemas, que comete delitos violentos y que por supuesto tiene que ir castigado. Pero cuando uno va subiendo en la escala, Porque cuando se habla de endurecer las cárceles, todo es para ese. generalmente se piensa en ese, porque además, si tú te pones a pensar, acá estamos hablando de cientos de millones de dólares en América Latina de ganancia en los mercados ilegales, y las cárceles están repletas de una población que es analfabeta, pobre, consumidora de alcohol y drogas, víctima de violencia. Entonces estamos errando, ¿cierto? Y además masificando una visión que esto se puede resolver haciendo eso. Y la verdad es que haciendo eso no resolvemos el problema si no entendemos esto como un mercado. Entonces, entenderlo como un mercado y además, Mati, como tú bien planteas, reconocer que el fenómeno de las drogas es un fenómeno muy sustantivo, pero no es el único, nos puede permitir empezar a jugar con mucho más solidez en términos de lo que hacen las policías, la fiscalía, y bueno, avanzar también en algún tipo de cooperación internacional. Uh-huh. ¿Y cómo están organizados estos grupos delictuales? Porque uno piensa, y siempre, o sea, las series nos tienen deformado un poco Sí. en la manera de pensar, pero uno piensa en narcos. Pero esto no tiene que ver con eso. ¿Cómo son estas organizaciones? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de tamaño tienen? Sí. Mira, en América Latina tienes 4 o 5 organizaciones gigantes tipo las series, ¿no? Que probablemente es el Cartel del Golfo en Colombia, pues probablemente el PCC en Brasil, es cierto, el Cártel de Sinaloa y tal vez Jalisco Nueva Generación en México. Y luego tienes cientos, si no miles, de pequeños grupos. Cuando digo pequeño me refiero a 10, 15, hasta 20 personas, ¿cierto?, que participan de alguna organización, pero la novedad es que esas organizaciones hoy día son flexibles. O sea, se juntan para cosas concretas, no necesariamente son estas pandillas con un jefe que los persigue para siempre. 2, multiroot. O sea, hoy día pueden estar moviendo mujeres, mañana pueden estar vendiendo droga, luego pueden encontrar tal vez algún camino con el tema de las armas. 3, también son organizaciones que tienen un acceso a las armas muy fuerte. O sea, casi todas estas organizaciones tienen acceso a violencia, ¿no? Y por eso es que nosotros somos la región más violenta del mundo, porque pues tienen casi todos armas, pero en muchos casos, cuando el mercado está equilibrado, no hay violencia. Entonces, generalmente cuando uno ve pics de homicidios, es porque algo está pasando, que han llegado nuevos jugadores a ese mercado. Entonces, una de las consideraciones que tenemos que tener en el caso chileno, por ejemplo, y es una cosa que yo extraño del debate actual, si estamos hablando que tenemos un problema de drogas, quiero saber cuántas posiciones más vamos a tener para el tratamiento del consumo problemático.
porque las drogas se venden en un país donde mucha gente consume y donde las capacidades estatales, por supuesto las privadas existen, pero son carísimas. Las capacidades estatales para hacernos cargo de estos jóvenes consumidores son cero o cercanas a nulas. Entonces, eso también requiere ser incluido en la conversación. El libro habla del poder ilegal. Sí. El poder ¿a dónde llega este poder? ¿De qué nivel estamos hablando en la estructura de la sociedad? Porque escuchábamos hace un tiempo atrás a Alejandro Aravena que decía que en Valparaíso había problemas de construcción, de la reconstrucción del incendio, pero que los que no tenían ningún problema eran los que se habían aceptado a los narcotraficantes, que le habían resuelto el problema, y se alzó la voz como si nadie hubiera escuchado nunca hablar de eso. Sí. ¿Hasta dónde llega? No, el poder ilegal en América Latina llega hasta los más altos niveles de la política, ¿no? Uno tiene en América Latina expresidentes presos por lavado de activos, expresidentes presos por corrupción, y de ahí hacia abajo, y permea de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que además yo creo que es lo más complejo que uno encuentra en la investigación, que para la ciudadanía, cuando el poder ilegal también son sus propios representantes, porque hay muchos alcaldes que han caído por corrupción. Se legitima todo el resto. Hay una cierta legitimidad de acá, el que puede corre, digamos, la mitad de la maratón y se pone la última línea, una cierta legitimidad en la cultura de la ilegalidad, ¿no? Entonces, evidentemente el problema del poder ilegal que yo planteo vinculado a los mercados ilegales, y por supuesto al narcotráfico y todo, es que usa la violencia para solucionar conflictos, que a la hora que tienes un adversario político que no quiere recibir la coima, lo matas, que a la hora que aparece alguien en un colegio que rivaliza en tu camino de movimiento de droga o de personas, cierras el colegio, amenazas a los profesores, y esto se ve con mucha claridad, y a mí me parece que una de las cosas más complejas es el crecimiento de la extorsión. En América Latina, la extorsión no es una cosa solamente de cobrarle a unos negocios. Hay millones de ciudadanos latinoamericanos que pagan por entrar a su casa, por salir de su casa, por ir al colegio, por manejar su Uber. ¿Cuál, en esa escala de países, sí, en qué nivel está Chile? No, pues Chile está, escuchaba hace un ratito, Chile es un país que tiene 3 consideraciones. Uno, está dentro del mercado mundial de cosas, digamos, ilegales. No es una isla alejada, nunca va a poder serlo. Sin embargo, está muy lejos de los centros realmente de atracción como Estados Unidos y Europa. Entonces, no somos una parte fundamental de la cadena de movimiento, pero sí somos un lugar de consumo de muchas cosas ilegales. Pero nuestras costas miran hacia, y Asia es un mercado tremendamente con un poder adquisitivo enorme. Así es, y el mercado de Asia mueve hacia, más bien de Asia viene hacia América Latina muchas cosas, y hubo un momento que el puerto de San Antonio, hace como 4 o 5 años, aparecía como el tercer puerto de origen de la cocaína hacia Europa, ¿no? Y se logró impactar sobre la calidad de la concentración del trabajo en el puerto. Yo creo que se lograron hacer cosas. Lo segundo que pasó en Chile es que aumentó el homicidio. Y han aparecido, justamente porque hay muchos más mercados ilegales. Hoy ya tenemos robo de salmón, tenemos, como tú decías, los cigarrillos, robo de cobre. Nada de eso son 2 o 3 personas que deciden robar cobre. Esto requiere de gente que hizo una empresa para exportar el cobre, requiere de empresas que mueven el cobre. O sea, tienes una estructura empresarial, si quieres, ¿no? Ilegal en una parte y otra parte legal. Entonces, evidentemente eso nos tiene que preocupar. Ahora, al lado de los niveles de corrupción y de falta de presencia del Estado, y por supuesto de violencia que ves en otros países de la región, yo creo que Chile todavía se mantiene en la parte muy baja, ¿no? De todas maneras, en términos de victimización y en términos de homicidio. Lo que pasa es que nosotros venimos de ser los que estábamos siempre muy bajos. Entonces, la sensación de la población, una sensación de mucha preocupación, y por eso es que lo que buscamos en el libro es tener una conversación un poquito más seria, más tranquila, para poder hacer respuestas y evitar caer en lo que están los otros países. Ya, tú dices entonces que se puede todavía hacer algo, pero para que no siga aumentando, porque retroceder, no sé si eso es posible.
Y en muchos casos retroceder es muy difícil porque los mercados han ganado territorios y han ganado también una ciudadanía que ha decidido, por motivos diversos, vincularse con las compras de lo ilegal, ya sea por problemas de adicciones o por un montón de cosas. Entonces, pero uno puede regular, por ejemplo, la migración ilegal. La migración ilegal uno puede tener mecanismos, no solamente para expulsar a todos los migrantes, sino también mecanismos de, como están pidiendo algunos gremios, ¿cierto? Visas especiales para trabajadores, limitación de algunas formas. Sin duda, para la trata de mujeres necesitamos una respuesta muy rápida al crecimiento de estos servicios sexuales masivos en todo el país, ¿cierto? Que muchas veces le traen niveles de violencia muy fuerte contra las mujeres y también contra los clientes, como hemos visto. Y creo que además tenemos las capacidades institucionales todavía para poder enfrentar los niveles de corrupción que uno ve que todavía son individuales. El problema es cuando la corrupción se vuelve una corrupción más sistémica, ¿no? Cuando uno ve que en definitiva partes importantes de las instituciones trabajan para un poder que no es el poder estatal. Este libro tú lo elaboraste en varios años, visitando muchos países, lo presentaste en Europa. Sí. Y te quería preguntar, porque siempre se toma como ejemplo el modelo italiano, que Italia logró abordar la criminalidad organizada. Sí. Pero no terminarla. No se dice nunca que no la ha terminado, sino que la controló. Así es. ¿A qué es lo que se puede aspirar en términos ya prácticos, reales? No, y ahora en Italia tienen un problema feroz porque la 'ndrangheta, que es pues la mafia más importante de Italia, empezó a meterse con el tema de la cocaína en Europa y eso empezó a generar incrementales niveles de homicidio, ¿no? No solamente en Rotterdam, en Barcelona, sino en partes importantes de Italia. Lo que pasa es que Italia también llevaba una historia larguísima de mafias, que son mafias que controlan muchos negocios legales, como los residuos, digamos, una serie de cosas, y además tenía una vinculación política e institucional muy grande. Las mafias italianas son mafias con un enorme arraigo local, ¿no? Distintas que las nuestras, que son más como cárteles vinculados a productos. Pero tú tienes toda la razón, no, las principales mafias del mundo que están en diversos países, de los países desarrollados, Italia, ¿cierto? Evidentemente Estados Unidos, donde se vende el 80% de la cocaína del mundo, y eso no lo hacen en farmacias, lo que tienen es controlados los niveles de violencia, y luego también hay un nivel de control sobre su involucramiento en las capacidades político-institucionales. Es muy raro hoy día que tú veas, digo, existen los casos, pero no es una cosa transversal, que tú veas como nos pasa a nosotros, que uno tras otro van cayendo los alcaldes de América Latina porque recibieron plata de no sé quién, porque entregaron una inversión pública, ¿cierto? Eso ocurre poco. Uno podría decir que el mercado se ha regulado y que los negocios se mantienen en un lugar, ¿cierto? Entonces, si tú no ejerces la violencia contra nadie, si no hay homicidios en el barrio, entonces todo se mantiene tranquilo, entre comillas, pero igual todos saben que en ese lugar se vende droga o hay gente con armas. Entonces hay una cierta administración de la violencia, ¿no? Y lo que también hay es una cierta administración de la penetración, la capacidad de penetración de estos dineros ilegales en el mundo legal. Y por eso es que lo principal es luchar, digamos, aumentar las capacidades de la lucha contra el lavado de activos. Ya, poder acceder a las cuentas y toda esa discusión que se trabó por Así distintas es. razones. Pero quería ir a las declaraciones de ayer de Arturo Esquella en Mesa Central, que él dijo que hay una meta que es más grande que la de la reducción fiscal, que es, dijo, le hemos dicho a todos los chilenos que vamos a llegar en los 4 años de un eventual gobierno de José Antonio Kast a ser el país más seguro de Latinoamérica. ¿Ya? Esto dice, medido en la percepción de temor y en la victimización a partir del segundo año. Al principio dice, es muy difícil la victimización, pero la percepción de temor tú la puedes atacar directamente de entrada y nos estamos preparando para eso. Porque eso es muy complejo, porque si el eventual gobierno se propone que Chile sea el país más seguro de América Latina, hoy Chile es el segundo país más seguro después de Uruguay. Lo que pasa es que teníamos unos niveles que antes eran aún más pequeños y uno no le... O sea, es muy difícil decirle a la gente que en realidad
Chile es el segundo país más seguro de América Latina cuando no pueden muchos salir de sus casas. Es terrible. Claro, sí. Pero en las escalas es más o menos eso. Ya. Es correcto. Y lo otro es que la victimización, o sea, la percepción de victimización es precisamente en relación a su casa. Si él siente que no puede salir, siente que, o sea, el 80% de la gente se siente muy insegura con mucha razón. Pero, ¿cómo se ataca eso? ¿Cómo? Bueno, a mí me parece un indicador peligrosísimo tratar de bajar la sensación de temor, porque además Chile en el año 1990 tenía una sensación de temor de alrededor 60-70%, y de ahí hasta hoy se ha mantenido altísimo, con mayores y menores niveles de victimización, con tasas de homicidio al 3, al 4, al 5, al 6 y al 5. O sea, los niveles de temor están totalmente desacoplados de los niveles de violencia. Y lo que tenemos que entender es que el temor es un fenómeno social propio, auténtico, digamos. Uno puede bajar, no tener ni un delito y el temor va a durar un rato más porque hay una cierta inercia del temor. Eso está muy estudiado. Entonces, ¿cómo uno baja el temor? Uno lo puede bajar con estrategias comunicacionales, uno podría bajarlo con una parafernalia también, en algún sentido más efectista que efectiva. O sea, por ejemplo, yo podría agarrar y decir, ya, a partir de ahora, toque de queda, nadie sale después de las 9 de la noche de su casa, y con eso la gente se va a sentir muy segura porque no va a pasar nada a la noche. Digamos, en la caricatura. Claro, pero cuando se aparece diciendo que no va a temblar la mano para poner un estado de sitio, para hacer una intervención policial, también es una declaración que te infunde una cierta seguridad. Claro, o un temor, porque si no, también muchos ciudadanos acá en Chile, que son los que están trabajando todo el día, etcétera, cuando yo los entrevisto, le digo, bueno, ¿cómo se siente? ¿Le han robado? No. ¿Ha visto algún delito? No, salgo en la tele. Pero lo que veo es que todo el mundo dice que hay una crisis de seguridad profunda y que las cosas están mucho peor, ¿cierto? Lo cual en realidad es contraintuitivo porque los datos no muestran, por lo menos los de victimización, no muestran ese empeoramiento. Lo que sí tenemos son delitos mucho más graves, tenemos niveles de resolución de casos que no son los que deberíamos de tener, no tenemos la cantidad de policías que deberíamos, o sea, tenemos una serie de problemas, han crecido los campamentos, en los campamentos no hay ni ley ni orden, digo, los problemas son enormes. No sé qué problemas de esos se solucionan con un estado de sitio. Tal vez un estado de sitio lo está planteando en el sentido de un lugar donde uno tiene definida, identificada, una claro, banda pero determinada. Incluso en las tomas, por ejemplo, para poner un caso, uno dice ya, hago un estado de sitio, ¿y qué hace con esas 10.000 familias o 5.000? ¿Qué hace con esa gente? La sacas y la pones en otro lugar para dentro de 5 años hacer otro estado de sitio. Digo, creo que a mí me parece muy bien la urgencia que el mundo político le pone a la seguridad. A mí me gustaría un acuerdo nacional para, por ejemplo, triplicar la cantidad de fiscalizadores en la unidad de análisis financiero, para verdaderamente ir por el dinero. Ni siquiera quiero entrar en el debate del secreto bancario, no. Mucho más fiscalizadores de la unidad de análisis financiero. Más manos para las herramientas que hay. Mucho más manos. O me gustaría también escuchar qué vamos a hacer para para cuidarnos de los ciberataques. Claro. El día de ayer uno de los centros de control de la Policía de México, me parece, fue atacado, su página web dejó de funcionar. A nosotros nos podría pasar. Entonces, me da la impresión que es cierto, Matilde, que cuando uno está en la época electoral, las ofertas son masivas, pero hay que tener cuidado porque luego la gente se va a frustrar. Se va a frustrar cuando llegue el presidente que llegue y haya ofrecido las penas del infierno y después diga, bueno, la democracia no me permite tener las penas del infierno, entonces voy a tratar de ver qué hago, ¿cierto? O cuando llegue un presidente y diga, no, en realidad yo quería tener 10.000 carabineros más, pero no puedo crearlos de un día para el otro, cosa que ya sabemos, sino que me toma 5 años crearlo. Entonces la ciudadanía yo creo que tiene todo el derecho a estar muy enojada, porque también hemos jibarizado, le hemos dado a esta discusión una discusión muy simple y requiere una mirada mucho más compleja. Y yo creo que estamos en el momento, y el libro lo que trata de proponer es que estamos en el momento donde en Chile podríamos sentar a los candidatos y decir, ok, lleguemos a un acuerdo nacional
de terminar el próximo gobierno con una sola base de datos de armas en el país, con un sistema que pueda hacer el seguimiento, que todas estas cosas que se van inaugurando gobierno tras gobierno efectivamente existan. Claro. No solamente en términos de leyes, pero además de eso, la prevención del delito. O sea, me parece que el estado de sitio es una solución maximalista, pero a mí me encantaría también que a la vez uno diga, hay que recuperar las plazas, hay que salir a la calle, hay que hacer lo que hacen muchos alcaldes, el alcalde de Huechurá, el alcalde de Maipú, o sea, transversalmente salir a la calle, porque el temor, uno no va a sentir menos temor viviendo en un búnker y diciendo, afuera está todo bien, ¿no? Uno tiene que salir a la afuera y ver cómo están las cosas. Entonces, esta es una buena oportunidad, 40 días, espero pues, que alguien haga caso, a 40 días de poder decir, miren, lleguemos a un acuerdo, que hay ciertos temas que tenemos que tratar, de no incendiar la pradera, sino más bien empezar a mirar cómo la solucionamos, ¿no? Y estos son, sin querer decir que antes se hicieron las cosas mal, porque estamos en un momento distinto. Sí, y claro, y son fenómenos cambiantes que siguen modificándose, que reciben influjos de fuera, es muy móvil. Pero es un gran libro, Lucía, Gracias. porque además es el libro que tiene datos y es un libro muy humano. Así que es muy entretenido leerlo como para hacerse una idea de lo complejo que es el problema. Así que gracias por estar acá, gracias por compartirlo con nosotros y como siempre desearte lo mejor y seguir conversando porque este tema sigue presente. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti, Matilde, muchas gracias. Hacemos un alto entonces a esta hora de la tarde con esta imagen de La Serena, el faro de La Serena, 17 grados hay en estos momentos con esta imagen muy bonita, siempre hace bien mirar el mar. Los invitamos a ir a la pausa rápidamente y volver junto a nosotros.